Eva Nogales es biofísica en la Universidad de California, Berkeley, y es una de las investigadoras españolas más sobresalientes de la ciencia internacional. Y desde ahora es protagonista también de nuestro proyecto Dones de Ciencia. Con ella vamos a hablar sobre su trayectoria y también sobre próximos retos, sobre cómo llegó al mundo de la ciencia. Nos dará algún que otro consejo para aquellas y aquellos que queráis dedicaros a este apasionante mundo de la I+D, de la investigación. Eva, muy buenas. Hola Luis, buen día. Buen día y mil gracias por venir aquí, por encontrar ese huecocito para conocerte un poquito más, porque lo primero que queremos saber es por qué Eva Nogales es científica. Pues yo creo que soy científica porque soy curiosa y me gusta aprender. Y porque tuve profesores, en mi caso profesoras en el instituto que me influyeron mucho, que me inspiraron. Y yo creo que fue eso. También siempre lo digo, lo menciono mucho, pero es que me influyó el programa Cosmos de Carl Sagan, un físico que fue lo que yo terminé estudiando, que tenía el don de explicar conceptos muy difíciles con metáforas impresionantes y que te hacían realmente, te enganchaban. Estamos hablando del dios de la divulgación. Exacto, estoy de acuerdo. Así es. Has dicho que te enganchó la ciencia tus profesoras. Sí. ¿Hasta qué punto es tan importante que nuestros profes nos transmitan esa pasión por la ciencia? Yo creo que es importantísimo. Yo creo que necesitamos que ese mundo del conocimiento se nos explique de manera que sea accesible y que nos haga querer seguir aprendiendo sobre él. Yo creo que eso es... Alguien ha tenido éxito como educador si la persona que le está oyendo, cuando él se vaya o ella se vaya, va a decir, yo quiero seguir aprendiendo más. Esto es muy interesante, quiero aprender. Y yo creo que eso, el enseñar a saber aprender y saber dónde buscar la información y tener esa curiosidad es lo más esencial para nosotros, para los que educamos. Yo también educo, porque ahora soy profesora de universidad. ¿Eva Nogales aprende cada día también? Absolutamente. ¿Es la clave de la investigación? Sí, estamos siempre aprendiendo. Aprendemos del trabajo que nosotros hacemos, pero también aprendemos de lo que están haciendo los demás. Nosotros nos pasamos la vida leyendo artículos, yendo a conferencias y viendo dónde están, o sea, qué es lo que están haciendo otros, porque el trabajo científico es un trabajo global. Ninguno de nosotros trabaja en el siglo XXI en aislamiento. Trabajamos siempre los unos con los otros, utilizamos los conocimientos de otros para dar el siguiente paso. Entonces siempre hay que mantenerse totalmente al día. Llevas 33 años en Berkeley, sí. Antes en Reino Unido, antes en nuestro país. ¿Te quedas con algún momento de tu trayectoria hasta ahora, Eva? Yo creo que los momentos de transición, los momentos en los que tuve que decidir qué es lo que hago lo siguiente y los momentos en los que conocí a personas claves para dar ese paso. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi salida al Reino Unido a hacer la tesis, sí. Esto ocurrió porque yo estaba buscando qué posibilidades, qué opciones tengo para poder salir al extranjero. Yo quería abrirme mundo que me pueda financiar. Y entonces en ese momento había unas becas del gobierno para que jóvenes españoles fueron a hacer la tesis a sincrotrones, estos aceleradores de partículas que se utilizan para generar radiación, que se utilizan en experimentos, a sincrotrones europeos, porque se estaba creando el sincrotrón europeo de Grenoble, íbamos a ser contribuyentes y no teníamos gente formada. Entonces yo dije, esta es una oportunidad, es una puerta que se me abre, y entonces lo que hice fue ir a un curso de verano de la Universidad de Menéndez Pelayo en Santander, que estaba dedicado a la radiación sincrotrón, y una de las personas que hizo una ponencia fue el que era director del sincrotrón británico, un andorrano llamado Joan Bordas, y al final de su charla dijo que tenían un Memorandum of Understanding con el Medical Research Council y el gobierno español, y yo al final de su ponencia fui a él y le dije, quiero ir ahí. Quiero trabajar contigo. Y me dijo, bueno, pero ¿cuándo estarías preparado para venir? Y yo le dije, hoy.
me voy hoy, donde tú me digas, yo estoy lista. Y yo creo que le impresioné tanto que me aceptó, o sea, no miró ni mi currículum, ni cartas de recomendación. Y luego me volvió a pasar en el momento en el que tuve que decidir dónde irme a hacer el postdoctoral. Y tuve muchísima suerte, porque un poco por alguien que conocí a alguien, terminé con una entrevista en Berkeley, y fue con el profesor Robert Glaser, que fue el creador de la criomicroscopía electrónica. Y me dijo, yo no tengo ninguna posición abierta ahora mismo, pero mi compañero Ken Downing quiere estudiar tubulina, que era lo que yo había estudiado durante mi doctorado, utilizando cristalografía de electrones. Y nunca se me olvidará paseándome, llevándome a su oficina, abriendo la puerta, y ahí estaba Ken Downing, empezó a hablar conmigo, y lo mismo fue decirle que sabía un poco de criomicroscopía, que me interesaba la tubulina, y ese día me dio una posición de postdoctoral. Y para mí eso fue la lotería. Siempre hay que encontrar esas personas momento, claves. ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta hoy. ¿Y hoy cómo es un día en el laboratorio de Eva Nogales en Berkeley? Pues cada día es un día diferente. ¿Qué es lo bueno de la investigación? Sí, sí, sí. Claro. Y una de las cosas que tengo que hacer, una labor que hago y que me encanta, y que realmente es algo donde me tengo que preparar, y que no es trivial, y que intento hacerlo lo mejor posible, exacto, es dar clase. Yo también tengo que enseñar a otros y intentar transmitir no solamente conocimientos, sino pasión por el conocimiento y por querer saber más. Entonces, yo hay días que doy clase, hay días que estoy en reuniones de tesis de doctorandos míos o de otros compañeros de la universidad. Hay días que tenemos pues, reunión de profesores, hay días que tengo que ir a una conferencia, hay días que estoy de asesora de un centro pues, o en Estados Unidos o en Europa o en China. Entonces cada día es diferente. Lo mejor de mi día es cuando me siento con mis doctorandos, mis postdoctorales, y discutimos en lo que están trabajando, su último experimento, qué vamos a hacer lo siguiente. Y aprendéis mutuamente, seguro. Por supuesto, claro. Yo aprendo de los jóvenes de mi laboratorio cada día, porque además ellos son los que están empujando las barreras del conocimiento y haciendo el experimento un día sí y otro también. ¿Y esa investigación cuál es a día de hoy? ¿En qué trabajáis? Pues trabajamos en dos líneas diferentes, igualmente apasionantes. Una tiene que ver con lo que he estado trabajando toda mi vida científica, que son los microtúbulos, que están hechos de la proteína tubulina. Y los estudiamos en dos de sus funciones esenciales, que tienen muchas, ¿eh? Una es la división celular y la separación de los cromosomas durante este momento crítico en la vida de la célula, cuando se está convirtiendo en dos. Y la otra es en su labor como autopistas de movimiento de materiales celulares en las neuronas a lo largo de los axones. Y para estos trabajos los microtúbulos interaccionan con muchos otros componentes celulares, y eso es lo que nosotros estamos estudiando ahora. Cómo son esas interacciones y cómo varios factores, una vez que se unen y que se están moviendo o están pegados al microtúbulo, afectan los unos a los otros para dar lugar a función biológica correcta, la que necesita la célula. Eso es uno. ¿Qué información nos traslada esas interacciones? Pues mira, si quieres, la célula es de alguna manera como una ciudad donde distintos componentes están haciendo distintas labores y no funcionan de forma desorganizada o desconectada, sino que interaccionan siguiendo ciertas leyes que de alguna manera están dictadas por la evolución, interacciones que unas veces son más estables, que otras veces están más reguladas y que responden a las necesidades que tiene la célula en un determinado lugar y en un determinado momento. Entonces, esas interacciones son las que hacen que la célula sea un sistema dinámico y vivo. Entonces, son importantísimas. Esa es una. ¿La segunda? La segunda área de investigación tiene que ver con la lectura del material genético. Nosotros estudiamos tanto complejos que silencian parte del genoma y complejos que hacen que se lea para responder a las necesidades de la célula. Yo siempre quiero que la gente piense en esto. El genoma de todas tus células es idéntico. Es idéntico en términos de bases de ADN.
Sin embargo, algunas células, las células de tu ojo, de tu corazón o de tu piel son diferentes. ¿Cómo es posible? Si tienen las mismas instrucciones. Y es porque ese libro de instrucciones para una determinada célula solo está abierto en una serie de páginas. Y las otras, que les dice cómo ser músculo o neurona, están cerradas. Entonces, nosotros estudiamos uno de los componentes celulares que se encarga de cerrar el libro. Esto es una metáfora, pero lo hace cambiando cómo está organizado el genoma, compactándole y haciendo que no sea accesible a la maquinaria. Mientras que también estudiamos a los componentes celulares que en la parte del ADN que es accesible se unen a él y hacen y se permite y llevan a cabo la lectura de ese genoma. ¿Y qué implicaciones tiene estas dos líneas en el diagnóstico médico? Hablamos de aplicación de esas dos líneas de investigación vuestra. Vale, pues tu investigación está vinculada. Quiero decir que un científico es alguien que es curioso y que quiere investigar cómo funciona la naturaleza. Pero en el caso de la investigación biomédica, es biomédica porque cuando estudiamos los componentes de nuestro organismo, y sabemos y llegamos a explicar o entender cómo funcionan, eso también nos permite entender cómo dejan de funcionar en una enfermedad. Y si llegamos a tener detalles a nivel atómico de componentes que son críticos y que pueden utilizarse como diana para tratamientos farmacológicos, esa información puede ser utilizada directamente para diseñar o para, en muchos casos, mejorar estos tratamientos. Entonces, ese es el valor que tiene. Y decía en la presentación también que te íbamos a pedir un consejo, Eva, un consejo para aquellos que quieran, aquellas que quieran seguir tus pasos, o para un peque, para un niño de primaria o secundaria que le apasione la ciencia. ¿Qué les dirías? Pues, o a quien no le apasione incluso. Pues mira, una de las cosas que es genial del mundo al que vivimos, donde hay muchísima información disponible, es que teniendo cuidado, yendo a los sitios adecuados, puedes encontrar muchísima información. Se ha democratizado el conocimiento, Entonces es muy fácil acceder a información divulgativa o a distintos niveles, más divulgativa, más sencilla, más accesible a las personas en general y también con mucho más detalle. Entonces, unas que se informen, que lean, que vean documentales, YouTubes de gente que realmente son tan directos como sea posible al científico que ha hecho estos descubrimientos, y luego que lo prueben. Hay muchos programas que dan una posibilidad a chicos que están en enseñanza secundaria o que han empezado la carrera, el estudio de grado, de pasar temporadas en laboratorios para que vean en qué consiste la ciencia. Yo creo que eso es muy importante porque estudiar la ciencia en un libro de texto te da una idea muy equivocada. Y yo siempre, cuando doy clases en la universidad, yo siempre enfatizo que lo que les estoy contando se está descubriendo ahora, y enfatizo sobre todo lo que aún no conocemos, porque lo que es importante para una persona joven es no que se dé cuenta de lo que se sabe, sino que sepa cómo podría él o ella contribuir a descubrir, a hacer nuevas preguntas, a descubrir nuevos fenómenos. Yo creo que eso es lo más importante. Esa es la clave de la investigación, estar continuamente haciéndose preguntas. Haciéndose preguntas, pero luego tener una idea realista de qué consiste hacer investigación. Porque no es como salen las películas, que de pronto alguien tiene una idea genial en una cafetería escribiendo en una servilleta, sino que es trabajo normalmente de equipo, donde hay que hacer mucha labor que falla, y saber aprender de eso. No los llamaría fallos, sino el proceso mismo y no desesperarse, no sentirse impotentes, sino saber diseñar tus experimentos de manera que siempre te den algún tipo de información y te ayuden a dar el siguiente paso, sin frustrarse. Que a veces cuesta, Hombre, claro que cuesta, sí. Pues Eva Nogales, mil gracias por habernos transmitido esta pasión por la ciencia, por formar parte de nuestro proyecto Dones de Ciencia, y esta casa está abierta para cualquier otra ocasión. Ha sido un honor y he disfrutado muchísimo del día. Mil gracias.